Y eso ha pasado por años. Está pasando en Al-Qaeda, ha pasado con los de ISIS, ha pasado en todo el Medio Oriente ahorita. Arabia Saudita está recién resurgiendo, pero antes, ¿quién era dueño de todo eso del terrorismo? Era Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos acusaban a los terroristas de que ellos están haciendo, matando gente, están quebrando los derechos humanos y todo eso, pero con esa excusa iban, acababan con el terrorismo, pero también se apoderaban de esos recursos y lo están haciendo así. Sí, por eso yo te pregunto, igual lo que le iba a preguntar, señor, ya. El capitalismo ha creado el terrorismo. Bien. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es la negación del capitalismo? Que no es el terrorismo. Todo tiene su negación, ¿ah? Todo tiene su negación. Alto, bajo. Gordo, flaco. Rico, pobre. Todo tiene su negación. Ya. Tú me dices que el capitalismo ha creado el terrorismo. Bien, ya. Dime, ¿cuál es la negación del capitalismo? Porque el capitalismo tiene una economía privada, una filosofía idealista y una clase dominante. Dime, ¿cuál es la negación de eso? El socialismo. Pero ya me has... No, Pico, mira, a ver. Es que ya me has dicho que el terrorismo lo ha creado el capitalismo. ¿Y a quién le dice el capitalismo terrorista? Al comunista, pues. Entonces, y el comunismo es una ideología que tiene una doctrina económica colectiva, una filosofía que es el materialismo y una sociología que es la lucha de clases. Tú me dices que eso ha sido creado por el capitalismo. Entonces, dime, ¿cuál es el opuesto en economía, en filosofía, en sociología? Por eso el socialismo No, Pejito, es que mira, hijo, mira. La ideología del comunismo no plantea en un país, primero, que desarrollar la industria, 2, el socialismo, y 3, el comunismo. Pero ¿quién lo plantea eso? El Partido Comunista. Ahora, al Partido Comunista, ¿qué le dice el capitalismo? ¿O qué le dicen aquellos que no quieren reconocer al Partido Comunista? Dicen que ese terrorismo, porque el Partido Comunista, para reclamar, lo hace consecuentemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice un sector como el señor que estuvo acá? Que eso lo ha creado el capitalismo. Bien, ya eso lo ha creado el capitalismo. Entonces, dime, ¿cuál es la negación? En economía, en filosofía, en sociología, ¿cuál es? ¿Te das cuenta, amigo? O sea, hay que, cuando uno cuestiona algo, tienes que contar con una propuesta. Porque si no hay una propuesta, claro, es como si yo te digo, esto no sirve. Por lógica entiendo que tengo otra mochila que es mejor que esta. Pero si no la tengo, ¿cómo puedo cuestionar esta mochila? Es como usted es ebanista, hace una mesa y yo le digo, esa mesa está mala. Y usted me va a decir, ¿y cuál es la que está buena? No tengo, entonces no tengo derecho a cuestionar. Claro, pero así es. Ahí es la dialéctica. El que cuestiona tiene que tener una propuesta. Porque estás cuestionando, no estás preguntando, estás cuestionando. ¿Qué es un cuestionamiento? Que no estás de acuerdo con esas ideas y que tú tienes la propuesta. Así siempre, compañero. Y el que hace una pregunta es una respuesta, Marco, ¿no? El que hace una pregunta es una respuesta, simplemente, ¿no? Claro, porque el auditorio te va a preguntar, bien señor, esto es así, ¿qué plantea usted? ¿Qué le vas a decir? ¿Te das cuenta? Por ejemplo, el gobierno chino es comunista. No. Es comunista. No es. Siempre. Pero es mixto en cuanto a la economía. ¿Cómo un gobierno comunista va a ser mixto? ¿Cómo Xi Jinping va a ser hombre y va a ser mujer? Entonces es una metáfora. Es como decirte, como yo voy a desarrollar plusvalía y también voy a desarrollar... Entonces, ¿cómo se define cuando, por ejemplo, China, antes de que asumiera el que ahora es presidente, la pobreza era el 80 y tanto %, pero hoy en día llega al 2%? Entonces, ¿a qué se debe hablar de política internacional, al menos yo, para mí es bien delicado.
Porque si no entiendo política internacional y estoy en un auditorio, la gente se va a reír de mí. Yo soy amigo. Entonces, yo para hablar de un país tengo que saber el pasado, el presente, para poder analizar lo actual. Entonces, ¿la China qué fue? La China antes de Mao fue ocupada por los mongoles. Así es. Y luego fue ocupada por el imperio fascista japonés. ¿Y cómo lo mantenía? En la semifeudalidad y en la semicolonialidad. Surge Mao el 37, en la década del 30. Instaura el PSC y Mao dice, lo primero que tengo que hacer en la China, según los lineamientos del Partido Comunista Chino, es desarrollar la industria, para luego hacer el socialismo y luego hacer el comunismo. Mao empezó por lo primero. Dijo, voy a desarrollar la micro, la mediana y la industria pesada. Pero Mao dijo, esto me va a costar una guerra, porque el imperio japonés no va a permitir. El estado de Chiang Kai-shek no va a permitir, dicho y hecho. Le costó una guerra del 37 al 76 y lo desarrolló. Cuando Mao muere, quien tenía que instaurar la segunda fase, el socialismo, era Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping claudica, traiciona y restaura el capital privado. Y hoy en día la China está como está gracias al comunismo o gracias al capitalismo. Gracias al comunismo. Claro, porque gracias al comunismo. Claro. Entonces, hoy día, ¿quién ha tomado el control? Xi Jinping, sí, que es lo que instauró Deng Xiaoping, es decir, el capital privado. Pero ¿por qué China está mejor? Por el comunismo, que le costó una guerra a Mao. Claro. Entonces, hoy en día, en China sigue la lucha de clases. La mayoría por recuperar la riqueza y la minoría por ponerlo en pocas manos. Esta minoría, con Xi Jinping, ahora conforman el BRICS, que luchan contra la OTAN y Norteamérica. ¿Para qué? Para el reparto de los mercados. ¿Ya, amigo? Los dos son anticomunistas. Los dos quieren el reparto del planeta para seguir oprimiendo a la humanidad. ¿Qué se avisora frente a Estados Unidos, China? ¿Qué se avisora? Simple y llanamente que China... la economía, sí, se dice que va a ser mejor que Estados Unidos. Ya lo es. Claro. Ya lo es, porque China ha trazado la nueva ruta de la seda. 2. China tiene en sus manos el internet cuántico, tiene la velocidad de la luz y la inteligencia artificial. Tal es así que cuando se instauró el megapuerto, yo dije, ya el Perú es de China. Y no solamente el Perú, sino América Latina. Norteamérica, ¿qué le queda? Difamar, chantajear, arrestar, ocupar y hacer guerra. Eso lo ha liquidado a Norteamérica. Y eso es lo que hace Estados Unidos en el Medio Oriente. No solamente en el Medio Oriente, mira Ucrania. También. Ahora lo quiere hacer en Venezuela. ¿Te das cuenta? Pero le duele lo que ha hecho China acá en Chancay. Dice que que los chinos van a traer acá, ¿cómo se llama su base militar? Mira, amigo. De Estados Unidos. Y el pueblo lo va a apoyar. Mira, ¿cómo desplazar la cartera del transporte? ¿Cómo desplazarlo? La China sin pelear. Ajá. Va a ser el vehículo automotriz eléctrico, con drones, con digitales va a funcionar. Un paradero acá. Ya no va a necesitar carreteras, sino el aire. Te trasladas de acá a Ancón en 5 minutos, de repente en menos. Y va a costar menos. ¿Para qué ya combi? ¿Para qué coaster? Carajo, la liquidación y el capitalismo, ¿qué va a hacer? Ah, ese es el problema. Sí. Pero eso también tiene la tendencia a agudizarse. ¿Por qué? Porque ¿qué hago yo si no desarrollo una economía sostenida? ¿Qué hago? Voy a llegar a un momento en que me voy a agudizar de tanto acumular. Pero es disputa por los mercados entre Norteamérica con la OTAN y el BRICS. Esa es la disputa que se da por los mercados.
Jaime, hay una pregunta de un amigo revisionista. Pregúntale a Jaime, él tanto resalta los 100.000 primeros años de comunismo, si en esa etapa había ideología. ¿Había ideología? ¿Sí o no? Porque él dice que los primeros 100.000 años era un comunismo pero natural. O sea, no había ideología. Cuando se implantó la ideología recién ya... Mira, amigo, es como yo te dijese, que el niño no tiene ideología. ¿Y por qué no tiene ideología un niño si es un ser humano? Porque es un proceso de evolución. Eso fue la primera sociedad. Eran los salvajes y los bárbaros. Se desarrollaba su conocimiento y experimentaban con la naturaleza. Cogían plantas, se envenenaban y lo podían clasificar, aportaban. Hasta ahora es así. Por eso es que los grandes clásicos dicen que la ciencia es limitada, porque la naturaleza es ilimitada. No existe el hombre completo. No existe el erudito, no existe el sabio, porque todos ignoramos algo. ¿Por qué? Porque hasta el hombre ha llegado a un punto y sigue avanzando todo en materia y estamos descubriendo nuevas formas de vida, nuevos virus, nuevas bacterias. Eso es. Entonces, en la primera sociedad, donde estaban los salvajes y los bárbaros que duró 100.000 años, la contradicción del hombre no era el salvaje. Un salvaje no explotaba a otro salvaje, sino explotaban a la naturaleza. De eso habla Carlos Marx en los 3 tomos de economía. De eso hablan Adam Smith, Keynes, Milton Friedman. Pero no habla, pues, amigo, de que si tú, cuando estás en un sitio, en el problema de evolución, lo hace Fried, lo analiza y ve que el hombre, en un proceso de desarrollo, va estudiando al otro y va aportando a las nuevas generaciones. Y es un proceso, y ahí salió lo que era el marco ideológico, etcétera, etcétera. Pero en la primera sociedad, la contradicción del hombre era la naturaleza. A eso Marx lo llama una sociedad comunista, donde el hombre no explotaba al hombre, sino a la naturaleza. Y después se fractura. Al fracturarse surge la división de la sociedad en clases sociales, esclavos y esclavistas, y la lucha de clases. El esclavo por recuperar lo que le quitó el esclavista, y el esclavista por mantener lo que le quitó en pocas manos, lucha de clases. ¿Cuánto duró esa sociedad? 5.000 años, donde el esclavo se transforma en siervo y el esclavista en señor feudal, y surge la segunda explotación, el estado feudal y la servidumbre, la explotación. ¿Cuánto duró esa guerra? 1000 años, donde el siervo se transforma en obrero, proletario, y el señor feudal en vulgo capitalista. ¿Qué queremos ahora? Queremos quitarnos, recuperar lo que es nuestro. Eso es, compañero. Comunismo y capitalismo. Propiedad privada, colectiva. Yo estoy con el colectivo. ¿Qué, amigo? Jaime, recojo una pregunta que hubo hace un debate que tuviste hace una semana. El amigo dijo que tanto en el comunismo como en el idealismo hay dogmas. Todos son dogmáticos, son dogmas, dijo. Todos son dogmas. Bueno, si los dos son dogmas, sí. Si el cambio del movimiento es dogma y el fiquismo es dogma, ahora demuéstrame cuál es lo que no es dogma. ¿Cuál es la contradicción de eso? Los dos son dogmas, filosóficamente hablando. El cambio del movimiento y el cuerpo fijo. Los dos son dogmas para el amigo. Él está viendo el video. Ahora, demuéstrame lo contrario. El opuesto a estos dos, ¿cuál es? Porque si no me dices, te estás contradiciendo y estás acreditando lo que he dicho yo. Amigo, ya tuviste la respuesta de Lord Jaime y te invita a venir a la plaza a debatir con él. Ah, o que venga acá. Claro. ¿Usted está en el video? Que venga. Sí, ya le invité ya. Me manda su mensaje, yo le doy el mensaje. En cuanto a lo que es el desarrollo de lo que es el socialismo y comunismo del Perú, ¿por qué no ha avanzado? ¿Por qué los que dicen defender este sistema socialista o la ideología socialista comunista han claudicado y sus líderes que dicen representar esos movimientos hoy son los representantes, pero de una sociedad corrompida? O sea, se han corrompido todos ellos, se han unido con lo que es el sistema, ¿no? que gobierna. Bien, yo te pregunto, ¿por qué? Entonces yo te pido a ti, de repente tienes la razón, entonces yo te pido a ti, dame una organización
que no se haya corrompido? Una en el mundo, en el Perú. Por eso yo digo ninguna. Pero entonces, No pues, hay. pero escúchame, hijo. Es que cuando, pero escúchame, pues, hijo. Tú eres joven. Tú cuando cuestionas, tienes que tener una propuesta. Tú me has dicho, se ha corrompido el capitalismo y el comunismo. Bien. Entonces yo te pregunto, dame una organización en el mundo, en el Perú, que no se haya corrompido. Yo le digo que no hay. Entonces, si no hay, pues, hijo, entonces, ¿cómo tú cuestionas? Es que no ha entendido mi pregunta. Es que tú no te entiendes, no es que yo no te entienda, tú no te Mi entiendes. pregunta va a por qué se Ahora ha sí, más corrompido fuerte. si tanto defienden. Pero vuelvo a repetir, ahora te respondo, porque en toda, los que somos dirigentes lo sabemos, en toda organización política, eclesiástica, trabajadores, en todo hay corruptos. Y hay gente que no es corrupta. Los que no son corruptos ofrendan su vida. Y eso hay, ¿verdad? ¿Y tú estás de acuerdo con ellos? Total, no te entiendo, pues, hijo. Es que no te entiendo. Es que me dices sí y después me dices no. Total, No estoy de ¿eres Bueno, activo o eres pasivo? Ya. Bueno, la verdad es que... ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo?